sin las aves migratorias que van subiendo ahora justamente en primavera, están aquí en los trópicos ahora, pero cuando van subiendo se le llama migración prenupcial, porque ellas van ahora a aparearse al norte. Al norte. Sí, puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá, puede ser Alaska incluso. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces cuando ellos van a aparearse, van subiendo, pero en la primavera hay muchos cultivos también de cereales en las Carolinas, en Florida, que comienzan a subir. Sí, y también hay insectos que afectan eso. Si esa cantidad de, paseriformes, de aves que van subiendo, que son muchas de ellas insectívoras, no hicieran ese recorrido de vuelta, todo ese cultivo de cereales pudiera perfectamente perderse y crear una crisis alimentaria en Estados Unidos y hasta en el mundo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro Diferente. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y a respirar profundo. Y mirar hacia arriba, hacia el cielo, los árboles, los balcones, porque hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de maestras, de las maestras del equilibrio y la libertad. Vamos a hablar de las aves y de su importancia para el planeta en el que vivimos y para nosotros mismos. Así que prepárense para escuchar, aprender y reconocer y reconectar con la naturaleza. Y por supuesto, esto lo vamos a hacer desde el canto o desde el vuelo de las aves. En esta ocasión nos acompaña Pedro Genaro, que es fotógrafo de naturaleza y conservación, naturalista, activista y narrador visual. Podemos decir que es un apasionado de la ornitología o de las aves. Y cuando yo le preguntaba cómo te presento, me decía, sencillo, puedes decir el gran Pedro Genao. Y así lo tenemos aquí. Bienvenido, Pedro, a este espacio de diálogo y reflexión. Muchas gracias, muy amable. De verdad, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de poder hablar sobre las aves, que es uno de mis temas favoritos y que necesitan tanto de que le prestemos atención para que también podamos conservarlas. Sí. Y hablando de ver aves y de conocer, antes de que entremos más en detalles ecológicos sobre la importancia de las aves, quiero preguntarle, ¿qué siente usted cuando está en el campo con su cámara en mano, que vi por ahí que tiene diferentes lentes, que tiene un lente grandísimo incluso, que es su favorito, está ahí en el campo, tiene su cámara en mano y está esperando que aparezca o el vuelo de una ave? ¿Qué siente Pedro Genaro? Si tú supieras que es una sensación fascinante y empieza mucho antes de llegar al campo. Yo te puedo decir que yo prefiero que alguien maneje cuando vamos al campo, porque yo me pongo tan ansioso de lo que me va a maravillar al día siguiente que yo no duermo nada la noche anterior. Yo amanezco en claro, viendo fotos, preparando mi pila, mis memorias, y todo esperando que amanezca o que nos den las 5 de la mañana, que es la hora que normalmente salimos. Y, y la expectación de lo que vamos a encontrar siempre me supera. Entonces nunca logro conciliar el sueño en la noche antes. Y cuando finalmente estamos en el campo, hay una especie como de compenetración. Y mi amigo José Miguel Pantaleón, Cimarrón Mayor le decimos, él dice que uno tiene que aprender a leer el monte. ¿Cómo es eso? Sí, hacerse uno con el monte, o sea, quedarse tranquilo, escuchar qué está sonando, ver qué mariposas están volando, cuáles son las plantas, ser uno con el monte.
Es una presión que él tiene y que yo la valido, la reivindico. Y me pasa mucho eso cuando estoy en el monte. Pero es, perdón, es algo que uno tiene que empezar a sentir incluso antes de llegar, como te dije. Al escucharlo, no puedo dejar de pensar en El Ajá, Principito, que es un cuento, es uno de mis libros favoritos. sí, Y es como si las aves ya lo han domesticado, de acuerdo a lo que le diría el zorro al Principito, que él sí, dice que si tú me domesticas, por ejemplo, si vienes a las 3, si vienes a las 4, yo desde las 3 te estaré esperando sí. y me acordaré de ti cuando vea los trigos, me acordaré de ti porque se parecen a tus cabellos. Entonces, eso es Qué como si las fascinante. aves ya lo han domesticado y antes de llegar al lugar, antes de verla incluso, siente la emoción, siente la compenetración, siente esa conexión especial de encontrarse, de tener un encuentro especial con Sí. estas aves. ¿Sabes que nosotros no, nos decimos entre los amigos, nos decimos cimarrones? Ah, qué Porque- bien. y de ese punto de vista, yo creo que las aves nos han asilvestrado para bien. Eh, y por eso somos uno con el monte, porque nos sentimos que somos igual que parte del bosque también. Y por eso quizá entendemos la importancia de poder conservarlo y de lo que es un verdadero bosque. Te lo comento así porque hay mucha gente que piensa que todo lo que tiene árboles es bosque, no es así. Sin embargo, el bosque es toda una comunidad, casi como una familia, donde todo está conectado. Por ejemplo, una plantación de aguacate no es un bosque, aunque hay gente que piensa que es así. Eh, pero un bosque sí, un bosque está todo encadenado, las aves, la mariposa, los insectos, las raíces, la manera que están dispuestas, las hojarascas, los lagartos, todo está conectado. Está Sí, integrado sí. como una comunidad. Hablábamos de que sus imágenes, lo que publica en las redes sociales, transmite más que una imagen en sí misma, transmite emoción y conciencia. ¿Qué fue lo que le motivó a dedicarse a fotografiar aves, a dedicarse a esto como oficio? Fíjate, las aves, yo siempre he tenido una fascinación con las aves. Yo crecí en la zona intramuros, casi frente al malecón. Y yo veía los pelícanos como volaban y parecían como aviones. Y desde ya entonces estaba yo fascinado. Pero también tuve la suerte de que viajábamos con la familia y yo empezaba a ver cosas y luego mi madre sobre todo, que era una persona que le gustaba mucho las aves, en una eh, pequeña finquita que teníamos, donde teníamos la compañía, también ella tenía su espacio para aves y para vacas, y todo eso me fue como alimentando. Pero, ¿qué pasa? Que ya cuando me fui tomando más en serio, empecé a leer una publicación que salía los sábados en el periódico El Caribe. Era un suplemento sabatino y aparte que habían varias columnas dedicadas a la naturaleza, en una estaba, por ejemplo, el profesor Marcano, tenía una columna y también estaban los esposos Dodd, Annabel y Donald Dodd. Y Donald Dodd era especialista en orquídeas y Annabel Dodd en aves. De hecho, ella fue la que escribió el libro sobre las aves de República Dominicana, el primer libro. Oh, interesante Sí. dato. Y bueno, ella no era tampoco bióloga, ni ornitóloga profesional, pero era una persona que se dedicó al estudio de eso y tenía contacto con otro ornitólogo como el famoso James Bond, de donde viene justamente el nombre del agente 007. Ah, Es por un ornitólogo que viene ese nombre.
Y bueno, ella se dedicó al estudio de las aves y ella escribía en esa página, un sábado él y un sábado ella. Y a mí me gustaban los dos, pero sobre todo cuando ella escribía, yo estaba pendiente. Yo quería viajar a los sitios donde ellos viajaban, porque eran dos señores de 60 y pico de años que viajaban en una Volkswagen y amanecían en los sitios, ya tú sabes, y lo contaban tan vívidamente, tanto en esa página como en el libro. También ella era un libro con una narrativa muy chula, donde ella explicaba todo el proceso para llegar hasta el ave. No era estrictamente un libro descriptivo. Entonces eso me alimentó mucho. También había un señor que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, que tenía un programa llamado El Hombre y la Tierra, todavía se puede ver en YouTube. Y él fue el primero, yo diría que eh, pudo aquilatar una gran información sobre la vida silvestre, pero también la forma en que él construía la historia y dónde posicionaba las cámaras. Era una cosa fascinante. Por ejemplo, atestiguaba cuando un águila eh, mataba a un rebeco es como una cabra montés, y la hacía caer del risco y después comenzaba a llevarle la carne a sus polluelos, a los aguiluchos. Y, y entonces recorrí desde que él estaba con los restos hasta el nido, pasaba por varios sitios y ya él sabía que el águila iba a pasar por ahí y colocaba cámara y se veía. Es más, hay una donde se lleva el chivito, vamos a decirlo así, entre las garras y se ve eso, como la cámara le da seguimiento. Estamos hablando de los años 70. Ah, pero era un Es trabajo un trabajo apasionante, extraordinario. espectacular, claro que sí. Y bueno, y todo eso me fue eh, impactando y recibí un regalo de una cámara con unos 2 o 3 lentes, un regalo. Yo diría que fue mi último regalo de Reyes. Con eso fue que me dijeron, mira, a partir de ahora ya tú eres grande. Ujú. Ya en adelante te estamos haciendo un regalo de gente grande. Con eso cerraron esa etapa. Sí, y entonces con eso me propuse andar por el país cada vez que tenía la oportunidad y logré alguna foto, pero sobre todo empecé a conocer lugares y eso me fascinaba. Me robaron la cámara Qué mal. y ahí mismo entré a la universidad y entonces por un tiempo abandoné la fotografía, pero con la llegada del mundo digital comencé de nuevo a involucrarme y ya nunca paré. Ya después de eso me involucré con fotografía, sobre todo fotografía de conservación, pero también participé en algunos concursos, me fue bien y pues hoy por hoy me dedico a enseñar fotografía también. Maravilloso. Sí. Usted sabe que hay muchas cosas que nosotros los seres humanos damos por sentado, Ujú, porque siempre le hemos visto, porque están en nuestro entorno, ujú, porque son parte de nuestra vida. Y así son las aves. sí, La vemos, la escuchamos y sin embargo no nos detenemos a conocer mucho de ella, pero las aves son muy importantes claro, para el importantísimo, planeta, sobre todo y totalmente. para el ser humano. En ese sentido le pregunto, Sí, ¿qué tan importante, qué pudiera decirnos usted de la importancia de las aves sí. para el planeta y para el ser humano? Mira, las aves son eh, importantes desde muchos puntos de vista. Algo tan sencillo como que la sola presencia del ave en un lugar ya te habla de la calidad del agua, de la calidad del aire y en consecuencia el bienestar que se respira en ese lugar. Eso ya es, o sea, tú ves un ave en una laguna y obviamente que si la laguna está con algún problema de que esté contaminada, por ejemplo,
no va a tener renacuajo, no va a tener peces, no va a poder ella pescar ahí, Ujú. entonces no tiene nada que buscar. Entonces, si tú ves un ave en una laguna, quiere decir que hay esperanza Es ahí. una buena señal. Sí, es una buena señal. Pero además, las aves son las grandes controladoras. Tú lo dijiste al principio y me llamó mucho la atención, que tú hablabas del vuelo y del equilibrio. Y no dejé de pensar lo correcta que tú estabas, porque justamente es una cosa que ofrecen las aves y no solamente la gente piensa en el ambiente y nada más piensa en el bosque en general, pero mira, cuando las aves, si son aves depredadoras como las aves rapaces, están haciendo una función de equilibrio. Hay unas que comen roedores, hay otras que comen otras aves, siempre están controlando poblaciones. Y las aves nunca comen más allá de lo que se permite. O sea, si están llenas no va a comer más. Pero también si hay poca población, ellos se controlan. Y tú dirás, ¿cómo se puede controlar un ave? Bueno, en vez de poner 10 huevos, pueden poner 3 huevos, por ejemplo. Qué inteligentes son. Si hay poca población de roedores, una lechuza va a poner menos huevos que una gran cantidad de roedores donde ellos saben que van a llevar suficiente comida A sus a crías. sus crías. Bueno, de ese punto impactan porque imagínate tú trasladas eso a un cultivo de cacao, por ejemplo, o de café, donde van roedores justamente, y imagínate la importancia que tienen la lechuza en ese tipo de cultivo. Entonces, también con los insectos, que es algo que se ve poco, porque los insectos son tan poquitos, pero la cantidad de insectos que consumen las aves es grande. Hay aves que son insectívoras puntualmente. Entonces, la gente dice, bueno, ok, entonces, ¿cuál es el problema de que coma insectos? Bueno, los insectos también cuando si su población creciera de manera descontrolada, también pudiera afectar frutas y muchísimas cosas más. Es decir, que si las aves no estuvieran No, consumiendo estos pequeños insectos, claro, si no afectaría trajeran directamente. el equilibrio y pusieran a los insectos en su lugar, Ajá. la cantidad de que deben existir, entonces se desbordara la población de insectos. Y eso afectaría al humano. Totalmente. Y te voy a poner ahora un ejemplo más puntual. Sin las aves migratorias que van subiendo ahora justamente en primavera, están aquí en los trópicos ahora, pero cuando van subiendo se le llama migración prenupcial, porque ellas van ahora a aparearse al norte. Al norte. Sí, puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá, puede ser Alaska incluso. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces cuando ellos van a aparearse, van subiendo. Pero en la primavera hay muchos cultivos también de cereales en las Carolinas, en Florida, que comienzan a subir. Sí, y también hay insectos que afectan eso. Si esa cantidad de, eh, de paseriformes, de aves que van subiendo, que son muchas de ellas insectívoras, no hicieran ese recorrido de vuelta, todo esos cultivos de cereales pudiera perfectamente perderse y crear una crisis alimentaria en Estados Unidos y hasta en el mundo. O sea, Eso es un dato muy interesante. si eso no pasara en la naturaleza, si la migración de primavera no sucediera con esas aves que van comiendo eso, el mundo posiblemente colapsara. Solo si Sí, las aves dejaran de comer esos insectos, sí, es así. nos afectaría a los humanos de manera Pero de una directa. manera fatal. Mira, por ejemplo, en China hubo un caso muy famoso cuando Mao Zedong, en un momento en que
se desbordó el tema de la dialéctica del momento que no había forma de darse cuenta por sí mismo la importancia de un ave. Empezaron a decir que los gorriones le hacían daño porque comían mucho arroz y que le hacían daño a los cultivos y empezaron a matar gorriones. Y mataron, no miles, no, cientos de miles, millones de gorriones en China. Y tras eso vino una gran invasión de saltamontes que empezaron a comer del arroz y de muchísimos otros cultivos, y la hambruna que pasó en China, o sea, fue algo Histórico. casi se puede comparar eso con la bomba atómica. La hambruna y la gente que murió durante la hambruna de China porque eliminaron una gran cantidad de gorriones. Eso está en la historia, se puede buscar, es un hecho. Entonces, son cosas que uno debiera aprender de la historia. Pero también las aves son dispersoras de semillas también. Cada vez que las aves frugívoras se alimentan, ¿Las aves qué? ¿Perdón? ¿Las aves qué? Frugívoras. Frugívoras, son Eso las que se es. alimentan de frutas. Ah, ok. Sí. Se alimentan, entonces consumen la semillita junto con la pulpa, y algunas de ellas la excretan, otras de ellas, cuando son semillas grandes, la consumen y botan la semilla por la misma boca. O sea que de una manera, nos impacta de muchas maneras la importancia y el bienestar que nos traen las aves. Usted sabe que se cree, siempre se ha dicho, que los humanos son la especie más avanzada del mundo animal. Y a veces, por esa idea, nosotros perdemos de vista muchas de las enseñanzas que la naturaleza en sí misma tiene para ofrecernos. Sí. Por ejemplo, usted hablaba de las aves migratorias, que por ejemplo cuando están aquí en primavera, que hacen ese tránsito por aquí, en ese paso aprovechan y se comen unos insectos y eso salva, por ejemplo, muchos cultivos, lo que se traduce en alimento para los humanos. Claro. Pero las aves también tienen una inteligencia especial, por ejemplo, cómo se orientan cuando van a migrar. Es como si tuvieran su propia brújula interna y no se pierden y llegan al lugar que tienen que llegar. Es así. Eso es algo fascinante que ha fascinado al hombre desde mucho antes de que existieran elementos científicos que pudieran medirlo, como radar y cosas así. ¿Tienen su propio GPS? Se puede decir que sí. Te voy a explicar ahora. Ellos tienen distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, algunos científicos han dicho que tienen que ver con un campo magnético de la Tierra. Oh. Hay otros que dicen que las aves reconocen ciertos lugares desde el cielo, sitios geográficos, bahías, ensenadas, y que tienen la manera de regresar a esos mismos lugares a través del tiempo. Pero también hay otras cosas que le mandan señales a las aves, por ejemplo, el momento de empezar a migrar. Por ejemplo, ya están en América del Norte, y ¿qué pasa? Que hay algún cambio en la temperatura. Eso en otoño es muy obvio que ya comienza a enfriar, pero ellas lo sienten incluso un poquito antes, porque ya aquí hay aves en agosto, y en agosto es verano todavía. Cuando vienen migrando de vuelta, después que se van ahora a primavera, ya comienzan desde agosto, y en septiembre comienzan a llegar. Y en octubre, cuando ya están totalmente todas aquí, pero todavía está en otoño en Estados Unidos. Sí. Y hay una variación en la temperatura que es imperceptible para los seres humanos, pero ellos sí saben, ellos lo sienten. Eso se llama isotermos. Y eso es lo que ellos sienten, y es un impulso por migrar, que es algo que es irrefrenable en las aves. Ya ellos saben que eso viene y que por consiguiente tienen que irse de ahí. Entonces,
Esas son de las cosas fascinantes que uno no acaba de entender. Hay mucha gente, obviamente, yo soy un nerd, y por eso he buscado toda esta información. Pero cuando uno logra puntualizarla y ver las aves en distintos lugares y ver que efectivamente viajan a distintos lugares o a los mismos lugares a través de los años. Mira, te voy a poner otro ejemplo. A veces hay científicos que hacen estudios con redes de niebla. Redes de niebla son redes que se ponen en el monte, se ponen en los mismos lugares, se le llama transecto a eso. En los mismos lugares se ponen año tras año a ver qué aparece ahí. Y bueno, los científicos van, cuando caen las aves en las redes, con mucho cuidado, las sacan, las anillan, o ver si tienen algún anillo también, y pueden estudiarla año tras año. Pues hay aves que año tras año caen en la misma red, en el mismo transecto, el mismo día. Qué curioso. Y casi a la misma hora. O sea, ellas se van al norte, probablemente a Canadá, y cuando regresan el año siguiente, pasan por el mismo lugar a la misma hora. El mismo día. Una cosa, es verdad que sigue fascinante. Pero claro. Imagínate tú, entonces... Es como si hay una fuerza que las llamara y ellas no pudieran detenerse, incluso en una misma línea. Es como si cada una tuviera una línea de vuelo específica. El mismo transecto de las redes. No es que tú estás en un bosque y ya cayó 1 kilómetro más para allá, no. En el mismo transecto. Es como si fueran predestinadas. Es increíble. Es como si tuvieran un drive. Entonces, ¿cómo hacen las aves para saber que... porque hay aves también que acaban de nacer y que cuando se sienten fuertes ya pueden volar, incorporarse a la migración, porque esas aves no se pueden quedar en el frío, tienen que venir obligatoriamente con la manada o con la bandada, con la bandada, tienen que venir para acá, para los trópicos. Entonces, ¿cómo saben? Porque no es que lo aprendieron. No, bueno, quizá el primer año aprenden, pero hay algunas que se pierden también. Hay aves que también que se le llama vagantes, que se pierden de una bandada y paran en otro sitio, pero vuelven al mismo lugar. Es eso, como si tuvieran su propia brújula interna que las guiara. Totalmente. Es interesante, porque a veces los humanos tenemos que salir de un lugar, lo sabemos y lo sentimos, sentimos ese frío y no acabamos de hacerlo. Y no lo hacemos. Y sin embargo, es un muy buen ejemplo. Y sin embargo, las aves nos dan ejemplo de que cuando sintamos ese frío, que sabemos que es el momento de partir, es el momento de partir, debemos hacerlo. Sí lo hacen. Ellas sí lo hacen. No lo piensan. Nosotros entonces nos quedamos en el frío o en el lugar. Es una gran enseñanza. Entonces es como eso, hay que moverse, vamos a hacerlo. Sí, así es. Quiero preguntarle, ¿qué significa para usted ser naturalista en un mundo que cada vez está más desconectado de la naturaleza? Sí, yo quisiera ser un poquito esperanzado y tener un punto de vista más esperanzador. Porque de verdad que yo entiendo lo que tú dices cuando te refieres a que estamos muy desconectados de la naturaleza. Sobre todo, tú ves que hay políticas que muchas veces supeditan a la gente que tienen que cuidar y velar por los recursos naturales. Nosotros, por ejemplo, tenemos un excelente Ministerio de Medio Ambiente. Me consta que conozco
personas dentro del ministerio, tanto el ministro como a la persona encargada de biodiversidad y recursos naturales. Y sé que son gente que tiene mucho compromiso con la naturaleza. Eso me da mucha fe. Pero también sé que los gobiernos necesitan desarrollar eh, turismo o minería y lamentablemente tienen que dar concesiones y a veces coinciden con lugares donde hay recursos naturales que son importantes. Y yo diría que no es casualidad, que realmente se necesita de lugares extraordinarios para conservar objetos de conservación extraordinarios, como son las aves, las plantas y muchos de ellos que son endémicos. A mí a veces como naturalista, que no solamente se enfoca en las aves, sino también en el bosque y en toda la... A mí, por ejemplo, me gusta mucho también investigar los reptiles, los anfibios y los insectos. Son mundos fascinantes también. Y me da mucha pena porque mucha gente no ve eso. Las aves quizás son más visibles y uno puede abogar mucho por ellas. Pero yo recuerdo una vez un político que dijo, y si vamos a traer tanta gente, vamos a estar preocupándonos por un maco, o por un lagarto, o por un insecto. ¿Y quién se va a estar a preocupar por eso? Pero los insectos son importantes, porque también ayudan a polinizar. O sea, tienen su importancia inherente dentro de todo el conglomerado de lo que yo te hablaba del bosque y de los ecosistemas. Y cuando los ecosistemas florecen y pueden entonces estar sanos, pueden darnos a nosotros lo que llamamos beneficios ecosistémicos, que es como controlar la temperatura, ofrecernos agua, que es algo vital. Eso solo ya. Yo diría Es que el agua bastante. es tan importante que si los gobiernos se dieran cuenta eh, de eso y quisieran hacer hasta política con eso, eh, tuvieran los parques nacionales que producen agua, como la tacita más cuidada, sin que nadie lo tocara, ni siquiera pensando en tierras raras, que va a reportar muchísimo dinero eventualmente. ¿Por qué? Porque es que el agua es una prioridad nacional tan importante que debiera ser un asunto de seguridad nacional. Oye, que te lo digo. El agua es un asunto de seguridad nacional. El momento en que un par de presas se bajen por una sequía, ¿dónde tú vas a empezar a buscar agua? O sea, los únicos que pueden producir agua, las fábricas de agua que tenemos nosotros, son nuestros parques nacionales, son nuestros bosques. Y eso es vital. Un mundo sin agua, ¿qué es? Es nada, un desierto. Entonces, como naturalista, a mí me preocupan todas estas cosas, pero quisiera estar esperanzado en que efectivamente los políticos van a valorar en algún momento eso y que yo sé que el político no existe sin la política y sin algo que digan que ellos defendieron eso. En el momento que la gente valore más, porque hasta que la gente no lo valora, el político no lo valora. Sí, tiene mucho que ver con la demanda que haga la ¿Verdad que sociedad. sí? O sea, el político valora las cosas. Si se da un tema en las redes sociales que ellos sienten que hay un rechazo, ellos de una vez echan medidas Recogen. para atrás. Hemos visto que los gobiernos han sabido recular con algunas propuestas que habían hecho. Pues, sienten en el ánimo de la población que se han equivocado en algo. Pero se trata mucho de que la población esté empoderada, de que entienda la importancia Exactamente. de los recursos naturales, del Exactamente. agua, de las aves, de las plantas, y que nosotros no existiríamos si esos recursos
tampoco estuvieran. Tú has dicho la palabra exacta, que la población se empodere, que haga Pero suyo ese conocimiento para poder exigir. algo muy importante es que se trabaja por generaciones, que las generaciones, hay una generación ahora que está un poco más motivada en los temas de medio ambiente, pero es necesario que estas generaciones se empoderen y que en las escuelas, que es la segunda casa, Claro. se les empiece a plantar esta semillita de la importancia que es de lo importante que es el medio ambiente para la propia vida. Sí. Y no necesariamente, o no lo sé, si nosotros en nuestros planes de estudios tenemos un eje o un objetivo dedicado a tratar ese tema. Tú sabes que yo creo en general que los más jóvenes sí están. Hay una generación. Sí, y creo que son los jóvenes los que han ido enseñándole a sus padres, lo que le están enseñando en el colegio. Y he visto eso, como que hay padres que han adquirido el conocimiento a través de los hijos. Y entienden y a veces los llevan a charlas. Y puedo ver que efectivamente ellos Empoderado. se han educado un poquito más a través de los hijos. O sea, yo creo que esta generación, los más jóvenes, sí conocen más. Y hasta un punto me da pena porque hay muchos que se preocupan más también. Hay niños preocupados por cómo va el rumbo de la tierra. Sí, hay grandes activistas jóvenes. Es así. Hay una, no sé si es polaca, una jovencita. Sí, claro. Sí. Que es una gran activista del medio ambiente. Sí. Entonces hay una generación que por lo menos nos da esperanza de que se preocupa por estos temas, pero hay mucho por hacer aún. Totalmente. Y hablando de mucho por hacer, el conocimiento es una puerta, que es lo que nos permite tomar decisiones y entender y actuar. Entonces, en ese sentido le pregunto si hay alguna especie de ave que esté en peligro de extinción que sea primordial para nuestro país, que desempeñe una función específica importante y que nosotros debamos de conocerla y cuidarla. Sí, hay muchas aves que tienen distintos grados de amenaza. Por ejemplo, la cotorra está amenazada, la cotorra de la hispaniola. Hay distintas cotorras en el mundo y las amazonas del Caribe. Por ejemplo, en Jamaica hay dos tipos de amazonas, de cotorra. En Puerto Rico hay una que hubo un momento que prácticamente estaba decimada esa especie. O sea, quedaban alrededor de 20 y tantas. Y gracias a un programa con fondos federales se pudo recuperar la especie y ahora mismo hay como 300, me parece. Todavía en peligro, pero en franca recuperación. Incluso muchas de ellas, como habían perdido esa capacidad de maternidad, se usaban cotorras dominicanas para cuidar los pichones de la cotorra de Puerto Rico. Qué interesante. Eso es precioso. Y eso se dio. Se usaban cotorras dominicanas como matronas para cuidar a los pichones y enseñarlos mejor dicho, a reinsertarles ese instinto por la maternidad. También yo diría que hay un ave que es insignia en el tema de la conservación, que es el gavilán de la hispaniola. Es un ave que controla distintos tipos de poblaciones, no solamente de ratoncitos, pero mayormente ellos consumen reptiles, culebritas, lagarto como lucio, lo que le dicen lucio, saltacocote, algún maquito, pero mayormente reptiles. Es lo que compone como el 70% de la dieta. Algunos campesinos lo mataban pensaban que era igual que el guaraguao, que el guaraguao tiene su importancia también, y sobre todo es muy importante porque el mayor porcentaje de lo que come el guaraguao son roedores, y ocasionalmente ataca alguna gallina, sobre todo si el guaraguao es viejo, porque igual que
si tú me preguntas a mí cuál es mi comida favorita, me encanta la pasta, me gustan los mariscos. Yo prefiero comerme una langota antes que comerme un mofongo. No, pero un mofongo está muy bueno. Que comerse un Un pollo, mondongo, digamos. por ejemplo. Ok. Un mondongo. Y a mí no me gusta el mondongo, bueno, si tú en la langota, yo prefiero. Bueno, pues digamos que si no existiera más nada en la vida que comer mondongo, lamentablemente voy a tener que comer mondongo. Pues aunque la gente piense que no, para un guaraguao, una gallina es como un mondongo. Ah, no me digas. Sí, lo que le gusta al guaraguao es el roedor. Y además es un ave de rapiña. El ave de rapiña tiene que tener también ciertos retos de querer cazar. ¿Tú ves? Entonces, lo que le provoca lucirse al guaraguao y usar sus garras aceradas, su visión binocular, su vuelo acrobático, todo eso es el roedor. Ese es lo que reta al guaraguao y lo que le gusta comer. Entonces, el gavilán de la Hispaniola, que también es de la misma familia, son buteos los dos, tanto el guaraguao como el gavilán, eh, tienen su nicho alimenticio, son los reptiles. Entonces eso ayuda a que sean diferentes, digamos, y no compitan entre sí. Y hay un ave que también está bastante amenazada, que es la perdiz coquito blanco. Es un ave preciosa, parece como una palomita o como una rolita un poquito más grande, pero tiene la frente blanca, tiene las alas azules, el cuello morado, la parte ventral es color ladrillo, o sea, tiene distintos colores y la gente casi no la conoce, casi no la ha visto. Si la gente quiere conocerla, puede entrar en mi Instagram y buscarla. ¿Cómo lo encontramos en Es Instagram? P. Genaro. Y puede buscar distintas aves, pero no muy lejos seguro que encontrará esa especie, que es la perdiz coquito blanco. Un ave fascinante que se alimenta de semillitas que encuentra en el bosque y está muy, muy amenazada. El otro día, por ejemplo, aprovecho para traer una situación que hay, porque cuando yo te dije que el tipo de fotografía que hacía, te dije que era fotógrafo de naturaleza y conservación. Sí. Y la parte de conservación, que no sé si es una pregunta que tú me la ibas a hacer eventualmente, pero voy a aprovechar para enfatizar eso. La parte de conservación apunta, señala los tipos de amenazas que tiene la naturaleza. Entonces, justamente hay un sitio que se llama el Sendero Rabo de Gato, que está arriba en la montaña, en Puerto Escondido, sobre Duvergé. Y bueno, es la parte norte de la Sierra de Bauruco. Y en ese sendero, un sendero ecológico muy conocido por la gente que hace senderismo y le gusta la naturaleza, porque además hay un ecolodge que se llama Villa Barrancolí, donde la gente se puede hospedar y ahí mismo salir al sendero y caminarlo. ¿Y qué pasa entonces? Que en ese sitio hay un río, el río Las Damas, brota desde la tierra ahí mismito y, y va hacia la represa que está ahí y eventualmente baja hasta Duvergé. Hay mucha agua en ese sitio. ¿Qué pasa? Que siempre el río estaba lleno de agua, pero últimamente el río comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Solamente se rellena cuando hay fuertes lluvias que caen directamente. Pero, ¿qué pasó con eso? Que nos dimos cuenta que mucha del agua la estaban divirtiendo hacia algunos cultivos que había por ahí, o que hay por ahí. Todavía sucede esto y son cultivos donde se usa la inundación. A veces son musáceas, para plátanos, por ejemplo. Y entonces eso es primero un sistema
que están mandados a guardar porque les resulta barato a ellos porque no invierten de estos sistemas que aspersores que permiten ahorrar mucha más agua por goteo. Ujú. Entonces esto hace que al desviar el agua del río, las bombas extractoras le mandan agua a ellos, pero el río está totalmente Bajando. bajito o seco. Y ahí había una cantidad, yo te puedo decir que de las colúmbidas, o sea, de la familia de las palomas, nosotros veíamos consistentemente ahí todas las que son nativas de aquí del país, que son 9. Entonces, nosotros tenemos 3 tórtolas, 3 palomas, 3 perdices, bueno, y una rolita. Y últimamente hay una tórtola introducida, pero eso no es digamos, pero son 10, perdón, 10 colúmbidas con la rolita. Y ya tú no ves nada de eso ahí. Como consecuencia Como de... consecuencia de la diversión del agua, la desviación del agua hacia los cultivos. Entonces ahora el río está totalmente bajito, no se ve el río. No más ve el cauce ahí. Lamentable eso. Sobre todo esa especie le afecta mucho. Que era una especie bandera de ese lugar. Esa es la realidad. Eso es Entonces yo te diría que un llamado de atención. Sí, Eso es un llamado de atención que debemos hacer claro que sí. para que las autoridades de la zona tomen acción. Sí, y no solamente, volvemos al tema del empoderamiento de la población. O sea, si pasa eso arriba, en la represa no llega agua, tampoco va a llegar agua a Duvergé. Entonces, Duvergé ahora mismo tiene una cantidad de agua que no son las que está acostumbrado a recibir. Cuando Duvergé se empodere, irá a exigir arriba. Es Pero mientras cierto. eso no pase... Bueno, pues yo espero que este contenido pueda llegar a los habitantes de Duvergé para que tomen también. acción. Y hablando de tomar acción, ¿qué acciones nosotros podemos tomar desde donde nos encontramos, desde nuestras casas, nuestras comunidades, para proteger las aves y su hábitat? Sí, yo creo que si nosotros pudiéramos darle apoyo a los lugares donde existen esas aves, ir más hacia áreas protegidas, puede ser áreas urbanas incluso, como el Jardín Botánico, por ejemplo, o el Parque Mirador del Norte, donde se pueden ver especies en estado silvestre. Creo que eso ayudaría mucho a que primero a ver y a que los niños comiencen a empoderar verdaderamente viendo en vivo qué sucede con el tema de las aves, cuál es la dinámica. Ver, por ejemplo, un martín pescador pescando, que lo vimos ahora mucho allá en el Parque Mirador del Norte. Y tuvimos la oportunidad de enseñárselo a los niños. Mira, esa ave que está ahí azul se tira y coge las aves y yo lo veía, ¡pum! Se tiraba. Las águilas pescadoras también ahí. Entonces, yo creo que es importante que la gente vaya y disfrute, pero al mismo tiempo ponga en valor las áreas protegidas. Hay otros temas, ahorrar agua, por ejemplo, importante también. Hay gente que incluso pone un ladrillo en el tanque del inodoro, por ejemplo, porque puede llenarse más fácil y con esa cantidad, aún así, vaciarlo y usar. O sea, hay Una muchas pequeña maneras acción. de hacerlo. Pero yo que ando tanto en el campo, le doy preferencia a eso. Creo que es importante que la gente vaya al campo y que ponga en valor esos lugares y que la gente vea que efectivamente son lugares que tienen alta visitación y en consecuencia puedan ayudar a mantener esos lugares. Pues esos lugares, muchos de ellos son
sea, son apadrinados por el gobierno, de alguna manera. Reciben dinero para mantenerse. Entonces, es importante que no perdamos eso y que las áreas protegidas, que efectivamente son muy útiles para la conservación, se mantengan. Don Pedro, ya casi se me agota el tiempo, sin embargo, hay algunas preguntas que no puedo dejar de hacerle. Ajá. Por ejemplo, ¿qué nos enseña el comportamiento de las aves sobre la convivencia, la migración y la libertad? Una pregunta de grande liga. Pero vamos a ver. La convivencia en las aves, yo diría que es, se puede ver de muchas maneras. Yo te lo diría que es la mejor manera de explicarlo, es cómo las aves interactúan entre sí y cómo tienen que ver lo que hace un ave con lo que hace la otra. Yo te ponía el ejemplo de la cigua palmera, donde ellos tienen su propia interacción. O sea, para tú vivir en un condominio, tienes que tener una muy buena forma de llevar. La cigua palmera va construyendo un nido, que lo va armando. Nuestra ave nacional. Es nuestra ave nacional. Yo te comentaba que el nido es una de las características principales de ella, porque aparte de ser un nido que es como si fuera un condominio, también puede servirle de plataforma a otras aves, muy puntualmente el caso del gavilán de la Hispaniola. Hay muchos que anidan sobre nidos de cigua palmera. Pero a veces pasa que se caen y mueren los pichones de la cigua palmera y mueren los pichones del... Pero pasa muy raras veces. Pero lo que pasa es que la cigua palmera no puede dejar de seguir construyendo el nido. Es algo que son como obsesivos compulsivas. De alguna manera tratando de explicarlo, aunque peque de humanizarla o antropomorfizarla, ¿verdad? Pero la verdad es que se mantienen, son esclavas del nido. De hecho, su género, que es Dulus, significa esclava. Ajá. Sí, y es porque son esclavas del nido. Se mantienen constantemente llevando palitos. Hacen unos nidos inmensos. Sí, es así. ¿Y qué pasa? Bueno, por cierto que cuando hablamos de por qué el ave nacional, no solamente por el nido, obviamente, sino porque el género al que pertenece es monotípico. Quiere decir que solamente tiene una sola especie, que es ella misma, la cigua palmera, Dulus dominicus. Eso con respecto a lo del género. Volviendo al tema de cómo las aves hacen entre sí, tienen esa conectividad. Esa convivencia. El carpintero, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, porque el carpintero es el gran constructor. Tú sabes que ellos hacen unos orificios en distintos árboles, pero eso sirve para los carpinteros, sirve para la cuyaya, sirve para los trogones, sirve para las cotorras, los pericos, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de aves que se benefician de eso. Y todos de alguna manera están conectados por cómo el carpintero construye una cantidad de nidos. Tú también me preguntabas cuáles eran las otras dos que tú querías. Le preguntaba qué nos enseña de la convivencia, la migración y la libertad. La convivencia. La migración y la libertad. Sí. Bueno, de la migración hablamos un poquito sí, ahorita. Sí. Y la libertad es un término que pudiera ser muy relativo, pero yo creo que es inspirador la manera en que las aves nos pueden enseñar en ese sentido. Y enseñar quizás para disminuir la cantidad de aves que tenemos justamente en jaulas.
enjauladas. Y si nosotros fuéramos los que estuviéramos en la jaula, ¿cómo nos sentiríamos? Entonces, ese tema de la libertad para mí me toca muy profundamente cuando se toca el tema de las aves. Porque existe en el país, sobre todo con la cotorra, los pericos un poquito menos, pero la cotorra hay una gran cantidad de personas que tienen las aves enjauladas o con alas cortadas y no se dan cuenta que las aves necesitan espacio, que las aves necesitan ese vuelo que tú mencionabas. El vuelo no solamente existe porque sí o para trasladarse. Las aves se sienten dueñas de espacio. Fíjate, es tan vital que hablábamos ahorita de cómo un ave puede llegar y pasar por un mismo lugar en una misma hora de un día distinto, de un año distinto. Y todo eso lo hace gracias al vuelo. ¿Tú me entiendes? El vuelo es el superpoder de las aves. Y tienen un par más, como esa sensibilidad que yo te decía de los isotermos, los mismos cantos también. Son que aparte de darnos terapia a nosotros, son una manera de comunicarse entre ellos. También son superpoderes, pero el gran poder de las aves es el vuelo. Si tú se lo quitas encarcelándola, ya la están matando de por vida. Tú tienes una cotorra y tú tienes una muerta en vida. Esa es la pura realidad. Sí. Es triste y es bueno que lo mencione, porque a veces nosotros en un acto egoísta de tener un ave con nosotros, Sí. cometemos ese acto sin saber cuánto le estamos perjudicando. Es así. Usted mencionaba, ya voy a terminar con esta pregunta, pero usted mencionaba algo que me hizo recordar, algo que leí hace mucho, que incluso para la salud mental, la existencia de las aves y sus cantos son muy importantes, porque el propio canto de las aves hace que emocionalmente nos sintamos mejores. Totalmente. Y quiero terminar preguntándole, si las aves dejaran de existir, si desaparecieran totalmente, ¿cuáles consecuencias enfrentaría la humanidad? No existiría la humanidad. No existiría la humanidad. Sin las aves, el ejemplo te lo puse más claro ahorita. Solamente con una cantidad de aves que migran hacia el norte, consumiendo los insectos que pudieran afectar a esas plantaciones, si se quita eso, se produciría una hambruna que matara muchísimos miles de personas, millones de personas, no miles, millones de personas. Entonces, o sea, la economía se iría abajo. ¿Tú te imaginas si todas las aves dejaran de existir? ¿Qué pasaría con los insectos? Nosotros no comerían vivos los insectos prácticamente. ¿Tú me entiendes? O sea, el control que ejercen las aves sobre ¿quién dispersaría las semillas? ¿En qué desierto viviríamos nosotros? Sin aves no hay humanidad. Eso es así de sencillo. Yo pienso que esa es una excelente manera de cerrar, porque aunque nosotros nos creamos la especie superior y la más inteligente, necesitamos de algo tan pequeño, tan poco visto, tan poco valorado muchas veces como son las aves para la subsistencia. Totalmente. Así que este es el momento de que nosotros entendamos que debemos de cuidar más las aves, de crear espacio para que sean libres y que debemos aprender también de ellas sobre su vuelo, su libertad y su equilibrio. Y así quiero agradecerle a usted por compartir con nosotros su conocimiento, su pasión y todo lo que lo lleva a ser un activista, un divulgador y una persona que protege y que le da voz al canto de las aves, como si pudiera traducirlo, para que nosotros, los simples mortales, podamos entender que necesitamos tanto de las aves, más nosotros de ellas que ella de nosotros. Es así. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y por Muchísimas estar gracias. aquí en este espacio. Muy agradecido.
A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Si este contenido te parece interesante, pues ya sabes que lo puedes compartir con tus amigos, con la persona que le pueda sacar provecho. Vamos a difundir de esto porque somos todos un gran sistema, que dependemos uno de los otros y que debemos entender que no estamos solos y que como especie superior, hago entre comillas, necesitamos mantener el equilibrio para que nuestra propia vida y nuestro propio planeta se mantenga. Y las aves son un punto esencial y primordial para que esto ocurra. Vamos a correr la voz y vamos a convertirnos en divulgadores y protectores de estas hermosas criaturas que no solamente nos inspiran con su vuelo y que no solamente nos tranquilizan con sus cantos, sino que con su presencia y su existencia nos mantienen vivos. Gracias a todos por el privilegio de su tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.